Las 9:10 de la mañana y a esta mesa de arriba, gente, ya han llegado el presidente del Codicen, Wilson Neto, Andrés Peri, director de Investigación, Evaluación Estadística del Codicen. Wilson, bienvenido, un placer tenerlo. Un placer, como siempre. Andrés, muchas gracias por aceptar la invitación. Bueno, obviamente el tema de ayer, el que fue motivo del móvil, el que fue motivo de que viéramos que a nivel de todos los portales internacionales hubiera una enorme expectativa con respecto a las evaluaciones que se habían realizado, los resultados de las pruebas PISA en el mundo entero, reitero, viendo todos y cada uno de los resultados. Para profundizar en este tema, en los resultados que alcanzó nuestro país, comparados con nosotros mismos, pero también obviamente comparados con la región y con el mundo, es que hemos invitado a Wilson Neto y a Andrés Peri. Lo que podría, digamos, como para abrir un poco el juego, parecer a partir de este momento, es que no existen dudas con respecto a la importancia y a las conclusiones que se pueden extraer de las pruebas PISA, o aún quedan algún tipo de dudas sobre la metodología de estas pruebas. La pregunta, Neto, la hago específicamente porque en algunos momentos, en oportunidad de conocer otros resultados, la importancia o no del lugar que Uruguay pudiera tener fue tremendamente relativizado. Entonces, la pregunta es bien concreta. Ayer veíamos que a nivel mundial todo el mundo ponía el ojo sobre las pruebas PISA. Uruguay ya no tiene dudas que es una evaluación que nos permite obtener información importante, válida. Sí, sin lugar a dudas. Yo creo que para simplificar esto es Uruguay y la administración en su conjunto, ¿no? Aspira a que los jóvenes de 15 años de nuestro país tengan la capacidad, en función de los conocimientos y habilidades que desarrollan el sistema educativo, estén en condiciones de autoestima, de actitud y de conocimiento y habilidades como para enfrentar situaciones nuevas. Bueno, yo diría que sí. Después hay otras lecturas, en función de los resultados, que tocan otras dimensiones, que creo que todavía puede haber un análisis y debate en ese sentido. Pero creo que esto es indiscutible. Pasar de una educación enciclopédica, de hacer resolver un ejercicio, a tener elementos, actitud y conocimiento como para abordar un problema nuevo, creo que es algo absolutamente deseable para los jóvenes de nuestro país. Periodísticamente uno a veces tiende a simplificar todo, si mejoramos o no mejoramos, pero me parece que es bastante más profundo que eso, porque hay áreas en las que notoriamente mejoramos, donde determinadas políticas educativas ven sus resultados, y hay otras en las cuales todavía estamos rezagados. Nos vamos metiendo a profundizar un poco en lo que fueron estos datos. Lo primero que por lo menos pudimos ver ayer en el móvil es que se lo vio satisfecho, es decir, de alguna manera diciendo, esto es el reflejo de un trabajo al que apostamos, y ese reflejo era que Uruguay en algunas áreas estaba notoriamente mejor. ¿Es así? Sí, yo creo que sí, porque yo creo que leerlo en todo el contexto, ¿no? De Uruguay, la metodología de trabajo, las prácticas de aula, lo que se aspira no solamente con la socialización del conocimiento, sino con la organización del conocimiento. Se ha trabajado muchísimo en transformaciones desde ese lugar. Y yo creo que los resultados claramente tienen que aparecer, ¿no? O sea, el trabajo en base a proyectos, la interdisciplinariedad, el poner en juego el conocimiento en situaciones de la vida real y de la sociedad real en su conjunto. Yo creo que son elementos que van creciendo, y además creo que este es un reconocimiento del conjunto de los docentes, que son los que realmente cotidianamente provocan que estas cosas ocurran, ¿no? Pensemos que esta generación de 15 años, del 2015, estaba en el 2005 en 5 años, iniciando su educación en 5 años, a partir de esa universalización que más o menos en esa etapa logró consolidarse, ¿no? Y todo ese proceso lleva a que hoy estos resultados que hay que tomarlos yo diría con la responsabilidad que corresponde, porque los números también arrojan elementos que ya conocemos y que tenemos que trabajar fuertemente para revertir, pero nos pone en un camino de mejora también de, digamos, una lectura que nos permite observar también cambios de carácter conceptual en la forma de trabajo que tenemos que profundizar. Andrés, los resultados, los números que fueron presentados ayer, los balances del estudio son muchos. ¿Cuáles serían los puntos, los ítems más destacados que se pueden, en este caso, resaltar? ¿Y cuáles aquellos donde eventualmente les genera cierta preocupación como para trabajar más? A ver, en primer lugar, lo que me parece es resaltar el hecho de que no es que el sistema educativo se cae en picada como se presentó en el otro ciclo, sino que
oscila en sus presentaciones dentro de un rango. Yo creo que una de las cuestiones importantes es si logramos consolidar una tendencia de crecimiento. Hasta ahora Uruguay hizo así, bajó, subió, subió. Eso es lo que nos permite 5 ciclos de presentación. Lo bueno que tiene es que estamos en un ciclo ascendente. Es muy bueno haber mejorado al punto de que de las 5 presentaciones en 2 áreas es donde obtenemos más puntaje, tanto en ciencias como en lectura. La segunda buena noticia que trae este ciclo es el hecho de que levantamos sobre todo en los que tenían más bajo desempeño. ¿Qué quiere decir eso? De que si nosotros miramos a aquellos muchachos que peor se comportaban en la prueba cuando les enfrentábamos, es donde hay mayor crecimiento. Crecen más de 30 puntos, en algunos casos crecen más de 50 puntos, que es una magnitud muy grande. Hay que recordar que la prueba, digamos, tiene un promedio de 500, pero por ejemplo ahora la OCDE bajó y está en 494. Uruguay en realidad en este ciclo subió su puntaje. Pero ¿quiénes son esos muchachos, Andrés? ¿Cómo? ¿Quiénes son esos muchachos? A ver, capaz comentar también lo interesante es que la prueba lo que permite ver es una radiografía de dónde están los muchachos a los 15 años. Están en escuelas técnicas, están en ciclo básico, están algunos en bachillerato, están en privados, están en 7º, 8º, 9º, están en muchas ofertas. La segunda cuestión de lo que sabemos es que la prueba PISA a los 15 años, 60% los encuentra en el grado modal, le llamamos nosotros, que es 4º año o de las distintas ofertas o primero de bachillerato. Pero tenemos muchachos en 3º, en 2º y en 1º. De hecho, el rezago, de tener la proporción de estudiantes en 1er año, que es aproximadamente entre 7 y 9%, Uruguay es el 2º país con más estudiantes con ese nivel de rezago de 72 economías comparadas. Claro, se hablaba del tema de la repetición. Exactamente, a ver. Los jóvenes que tenían el tema del rezago educativo, que en cierta medida podría llegar a distorsionar un poco lo que es el claro, resultado. Es distinto hacer la prueba si uno está en 1º de media o si está en 4º de media. Claro. La diferencia de puntaje es muy significativa. Lo único que para la experiencia vital de los muchachos son los mismos 15 años. Quiere decir que esos muchachos dentro de 3 años son adultos. Y lo que queremos es que esas competencias que son fundamentales para desempeñarse en la vida adulto las tengan. Y lo que necesitamos, por eso me parece a mí es muy importante, es acompañar las trayectorias para que no se rezaguen. Y creo que una de las cuestiones que más se está haciendo énfasis es justamente esa cuestión. ¿Por qué? Porque la penalidad de quedarse atrás es muy alta. Y eso, lo que queremos ver en el ciclo 2018, es primera cuestión, es que crezcan los muchachos que están donde deberían estar. Para eso deberíamos trabajar sobre todo en acompañar a los muchachos en el aprendizaje, pero sin experiencias de repetición, porque si no, no puede pasar lo mismo. Claro. Son 6.000 jóvenes que son sometidos, por decirlo de alguna manera, a lo que son pruebas PISA. ¿De qué manera son seleccionados? ¿De qué manera componen esta muestra que en definitiva es la que arroja los resultados? De acuerdo, lo que hace el país es manda lo que se llama el marco muestral, que es todos los centros educativos donde hay oferta de 15 años, cualquiera sea. A partir de eso hay una institución especial. Públicos y privados, vamos a aclarar. Públicos, privados, todos, porque si no, no podemos representar a la población del Uruguay. Segunda cuestión, hay una institución que sortea los centros y a su vez dentro de los centros hay otro proceso que sortea a los alumnos. No hay posibilidad de decir, yo quiero que los buenos vayan y ¿me explico? Sí, no hay posibilidad, al punto de que Argentina quedó excluida del ranking por no seguir el protocolo. Lo comentábamos. También me parece importante decir, Uruguay siempre cumplió con los protocolos, claro. Siempre pudo reportar. Es un proceso complicado reportar. Lo decimos nosotros como comunidad responsable de llevarlo adelante y me parece que eso también hay que destacarlo. Pero esos muchachos, a mí lo que me gustaría también mostrar es que piensen 6.000 muchachos que se enfrentan a una prueba donde hay actividades, donde van a tener que contestar algunas cuestiones, algunas son de múltiple opción, donde no se relaciona directamente con los aprendizajes directos de aula, porque lo que quiere hacer la prueba es evaluar qué pueden hacer con eso que aprendieron. Y en realidad los muchachos en este caso fue la primera generación de PISA que toda la prueba se hace por computadora.
y Uruguay tiene mucha experiencia con los muchachos, con trabajo con computadora. Capaz eso también favoreció capaz el desempeño. La segunda cuestión es que me parece que refleja también, esto presupone no solo habilidad, sino también esfuerzo. Es dura la prueba PISA. Yo invito a la gente a que entre al portal de la ANEP y vea algunas actividades. Van a ver de que no son tan fáciles. Me parece que ayuda a la comprensión social ver algunas actividades, a decir, ah, mira, no, yo no sabía que era sobre estas cuestiones. Por ejemplo, no hay ninguna cuestión de cuál es el tercer elemento de la tabla periódica. No hay ninguna actividad de ese tipo. Claro. En realidad hay, en una situación donde se quiere hacer un experimento, ¿qué variables se tienen que controlar? ¿Se entiende? Claro. Sí, 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 a eso apunta. Cuando nosotros estábamos por iniciar la nota y le dimos paso a Lorena Bomio con el móvil, ya estábamos charlando con Andrés y con Wilson sobre algunos temas. Y obviamente no escapaba el tema del título que había aparecido ayer, porque nosotros dimos constancia de ello en el diario El País, sobre el hecho de que los resultados eran los peores de la historia. Llegó a titular así el diario El País. Un título que se modificó apenas Wilson Neto salió en el móvil de Arriba Gente, y obviamente por otros medios, no es que salió exclusivamente con nosotros, hablando de la evaluación. ¿En dónde había surgido la diferencia? Y lo estábamos charlando, es decir, ¿en dónde había surgido esa diferencia de concepto, de evaluación de lo que había pasado con las pruebas PISA? El diario El País volvió a hablar con el responsable de la Dirección de Educación de OCDE, estoy hablando de Andreas Leicher, para saber por qué en su momento había dicho al diario El País que entendía que los resultados no eran buenos para Uruguay, comparado consigo mismo. Y lo volvió a convocar en la jornada de ayer. Hoy aparece una nueva nota que dice OCDE dice que los resultados no se condicen con el gasto, y aclara el diario El País que, habiendo sido consultado Schleicher, había dicho que los resultados son peores, esto está entrecomillado, porque no se condecía con el gasto que Uruguay había realizado. ¿Qué hicieron? Volvieron a convocarlo una vez que se escuchó la evaluación que Uruguay realizó, una evaluación que Uruguay la calificó por parte de Wilson Neto como mejor, y lo volvieron a convocar en la jornada de ayer para que explicara un tanto más. Y esto tiene que ver con lo que hablábamos de la repetición, porque reiteró ayer, es una cuestión de cómo se miren los resultados. Cuando se mira punto a punto se ven ciertas mejoras en algunas áreas, pero cuando lo ves en la comparación global, creo que Uruguay no tiene resultados de acuerdo a su potencial y su performance es por debajo de la media de la OCDE. Es decir, esperaba mejores resultados porque Uruguay ha puesto mucho esfuerzo, pero todavía no se logran los niveles que se esperan. Y puso como especial énfasis el hecho de no despegar por los altos niveles de repetición. Hay una modificación sustancial, ¿verdad? Me parece a mí. Creo que este tipo de análisis puede ir más en línea con lo que estuvimos hablando, de que Uruguay está realizando esfuerzos y que seguramente está viendo algunos resultados, pero no todos los que quiere. Pero sin lugar a dudas, digo, Andrés lo decía en términos generales, pero los chiquines con 15 años, con ese margen en el cual están entre 15 y 16 años, que son quienes elaboraron la prueba, tenemos el 85% de los jóvenes dentro del sistema educativo. Si tendremos que problematizar esto. La aspiración de este periodo es que todo joven menor a 17 esté dentro del sistema educativo, formal o no formal, y estamos trabajando en eso. En segundo lugar, Andrés planteaba con razón, tenemos un 60% en el grado modal, en el lugar donde teóricamente deberían estar. Aquellos que empezaron en el 2005, en 5 años, hicieron la trayectoria sin ningún tropiezo, sin ningún fracaso. Estos muchachos, que en la parte de ciencias tuvieron 471 puntos, están en el mismo nivel de desempeño que la media de la OCDE de 493, 494 puntos. O sea, si tendremos que analizar y cuestionarnos qué pasó con el resto. Bueno, tenemos prácticamente un 9% en primero, del orden del 11% en segundo, más de un 20%, un 20% en tercero. Sí. Obviamente la repetición como instrumento o herramienta pedagógica no opera en el Uruguay. No se generan mejores aprendizajes por repetir. Por repetir. Claramente. Y además también se potencia, digamos, el sistema ha potenciado, digamos, la parte académica, descuidando los desarrollos socioemocionales y construcción de ciudadanía. Y este sistema tiene que equilibrarse. Y el gran cambio estructural y conceptual, pero también físico,
del sistema pasa por lograr comprender y equilibrar razonablemente estas tres dimensiones. ¿Se va hacia la eliminación de la repetición o modificar eso, Wilson? Se va, yo lo digo descarnadamente porque cuando un jerarca habla de la repetición, dice, bueno, quieren mejorar los números para mejorar la gestión. Y acá estamos hablando de personas que no pueden recibir de la sociedad y de instituciones que tiene validada la sociedad, el no se puede, el vos no sos parte. Porque ese joven luego va a ser un adulto y va a ser parte de la construcción de espacios de bienestar y desarrollo de nuestra sociedad. O sea, este espacio tiene que estar incorporado en la discusión. No solamente es específicamente la fragmentación que puede tener el sistema individualizando la educación y no trabajándola en forma colectiva, sino que esa persona, cada uno de los jóvenes está bombardeado fragmentadamente por un conjunto de disciplinas que claramente tienen que abordarse en forma interdisciplinar e integral, en lo académico, en lo socioemocional y en la construcción de ciudadanía. Ese es el gran desafío que tenemos por delante. Y por supuesto que no es una resolución de la administración eliminando la repetición. Es una discusión profunda de toda la sociedad. Claro, sí, evidentemente. Lo que implica repetir implica que una institución, la única, planificada e intencional, generada por el Estado, que es la educación, le dice que no puede. Entonces le dice que no puede a todo. A todo el espacio de construcción de derechos, a todo el espacio de construcción de habilidades para participar activamente en la sociedad. Podríamos estar volviendo, capaz que es una locura lo que estoy diciendo y Andrés me mata, obviamente ustedes son los técnicos, podríamos estar volviendo a un sistema como aquel de reparaciones, ¿se acuerdan? ¿O cómo no me acuerdo? Sin duda. Que era una forma sí, claro. que no es el examen, ¿no? Que no es el examen para el cual yo me tengo que preparar solo, no tengo la ayuda pedagógica, salvo que papá y mamá tengan el dinero para pagar un profesor. La reparación la ofrecía el propio sistema. Para quienes no tienen la edad de uno, les cuento. Uno iba durante la época de las vacaciones otra vez a cursar, pero ya durante un mes con los profesores con los que habitualmente uno había tenido. A ver, capaz que es una locura, no, pero digo... Ese es un instrumento que te puede estar claramente sobre la mesa para apoyar. Hoy hay tutorías, acompañamientos, adaptaciones curriculares. El problema es que pasar de una educación uniforme a una educación que atiende la singularidad requiere una transformación del sistema. Pero, a ver, si se entiende, conceptual, en una educación para todos, con aprendizaje para todos, con desarrollo para todos, no como operó para algunos, pero además atendiendo la diversidad. Y ahí hay que dar espacio a un modelo de la uniformidad, o sea, aplico la regla y bueno, y la gente se adapta a reconocer la riqueza y la realidad de la diversidad para ir hacia una educación singular. Eso requiere más acompañamiento, requiere también, por supuesto, ¿sí?, desafiarnos desde el punto de vista pedagógico, porque acá hay una cosa que hemos pasado y siempre estamos discutiendo el nuevo plan de estudio, 86, 96, 2006, pero bajo una misma concepción. Hay una rigidez en los planes de estudio y el trabajo que se está haciendo hoy con todos los equipos docentes es romper esa rigidez del plan de estudio en todo lo que involucra, desde reglamentos, pasaje de grado, evaluación, estructura, para dar paso a la pedagogía, que es la profesión que tenemos los docentes y que tenemos que en colectivo desafiarnos. Primero están los muchachos y sus aprendizajes. Y luego ajustamos las estructuras para lograr ese objetivo y no nos resguardamos detrás de fallas y debilidades que tiene el sistema, como por ejemplo, tengo que cumplir con este plan de estudio a rajatabla, independientemente del impacto real que tiene, a quién va dirigido, con quién estoy interactuando cotidianamente. Claramente nos quedó corta la nota, Humberto. No, hay mil cosas que queremos preguntar. Cortísima. Yo no lo quiero despedir a Wilson sin decirle o preguntarle algo de lo que decía ayer el ministro de Economía, Danilo Astori, en la OCDE, al al mismo tiempo que se estaban preguntando... En la OCDE, más o menos... Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas. OCDE, más o menos lo mismo. Brevemente, sí, ya vamos cerrando. Porque a la misma vez que se estaban presentando el resultado de pruebas PISA, Astori hacía alusión a los temas educativos. Decía, Uruguay tiene un gran debe en materia educativa, decía, tiene que adaptar los contenidos educativos al país que quiere, decía que había que mejorar la capacitación y formación docente y el tema infraestructura. No se puede aprender en cualquier lugar y no se puede enseñar en cualquier lugar, decía Astori. Decía que había que invertir más en infraestructura. Supongo que le dejó la puerta abierta para pedir más plata, ¿no? Para pedir un poco más. En realidad, nosotros hemos sido muy claros, ¿no? Tal vez no se refleja... o cotidianamente no se habla de la transparencia y la claridad con la que se plantean las cosas. Hemos dicho, al terminar este periodo, con estas 440 horas, estaremos en condiciones de verdaderamente alcanzar el objetivo de universalizar la educación media en el país. Los planteos en décadas anteriores fueron utópicos. O sea, si queremos universalizar, pero claro, con un liceo con 6 primeros, 4 segundos y 3 terceros, y donde alguien llega a mejorar un poquito, un año mejoramos un 3% y pusimos 240 aulas de estas móviles, digamos, para poder atender esa mejora. Imaginen lo que significa para un país que realmente deja atrás ese modelo, ¿sí?,
claramente selectivo y pasa a este otro que es el que corresponde en el momento que vive el Uruguay y que además están en un marco claro de derechos, donde la educación es un derecho para todos. Por supuesto que lo económico está en juego, pero también esto tiene que estar acompañado con cambios conceptuales, ¿no? Y de la pedagogía, acá empieza, la pedagogía y la tecnología empiezan a ocupar un rol fundamental. Desde el punto de vista de la disponibilidad, bueno, Uruguay está en unas condiciones óptimas, desde el punto de vista de disponibilidad tecnológica. Después otros recursos faltan, sí, siempre van a faltar y las demandas van a estar permanentes. Pero desde la pedagogía hay un gran desafío, desde la educación de los colectivos vinculados a la educación, en transformar esa realidad. Esta prueba también muestra, de estos 220 centros, que son la mitad de los centros de media que dispone el país, que en lugares de contextos desfavorables, los resultados pasan a ser buenos. También tenemos que indagar qué políticas claras estamos aplicando, qué forma de trabajo desarrollan esos colectivos docentes con los estudiantes. Acá hay que romper una regla que es que si yo nazco en un hogar pobre, estoy direccionado a estar fuera del sistema o que mis aprendizajes o mis capacidades sean de menor cuantía que aquellos que nacen en hogares de mejores posibilidades. Bueno, estos resultados muestran que eso es un gran desafío, es una batalla que tenemos que seguir llevando adelante. Nos quedó corta la entrevista, ¿eh? A Wilson Nos quedó Neto. corta. Gracias, Andrés Peri. Realmente era mucho lo que teníamos para charlar y obviamente a la luz de todos estos resultados, pero bueno, esperamos haber contemplado gran parte de las interrogantes que ustedes tenían.